Estamos en Barra de Mujeres y bueno, ahora quería plantear qué pasa con las violaciones cometidas por los grupos alzados en armas, qué sucede ahora que tenemos el estatuto de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Pueden ser llevados individuos, grupos, se requiere que estos grupos tengan un control territorial, como se decía o se discute, ¿no? En realidad hay diversas posiciones, pero bueno, las pongo sobre la mesa para ver a dónde vamos. Vámonos al tema de los grupos alzados en armas. ¿Cómo evalúan ustedes desde el punto de vista conceptual? Porque ya sabemos que el muerto, el golpeado, el violentado y el sufriente, no le importa mucho quién es el agresor, ¿no? Conceptualmente, ¿cómo se manejan los atentados o las agresiones de estos grupos? Sendero, MRTA, en fin. Okay. Mira, yo creo que hay que partir de lo siguiente, aceptar que es el Estado el responsable, ¿no? Tiene que garantizar los derechos humanos en su territorio y respecto a su población. Si el Estado es responsable de ello, entonces cualquier acto que se cometa está en la obligación de sancionarlo. Sí, si no lo hace, él a su vez es responsable. O sea, no importa quién cometa la violación, el Estado está en la obligación de sancionarlo. Pero no siempre es violación de derecho humano, pues como veíamos anteriormente era un crimen, un delito. No, en general, ¿cuándo se convierte en una violación de derechos humanos? Walter lo dijo. No, se convierte en una... Si es que el Estado deja de sancionar y no tienes tu tutela judicial efectiva... Pero entonces, es otro delito, otro bien jurídico. Ya no es por el crimen mismo. Exacto, ya no es la vida. Lo que está siendo, en ese caso de la omisión que tú señalas, lo que está siendo violado es el derecho de la persona a la justicia. Así es. Estamos hablando, por ejemplo, que también es un derecho humano, pero el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Qué pasa con los crímenes de Sendero, MRTA? ¿Son violaciones a los derechos humanos? Yo creo que lo interesante de toda esta discusión es que precisamente cuando, a propósito de lo que ocurría en el Perú, se llevó esto a foros internacionales, ¿no es cierto? Incluso venían misiones de ONGs internacionales en materia de derechos humanos que acá decían, no, el violador es el Estado, ¿no? Estos grupos no violan derechos humanos, entonces nadie entendía eso, se armaba una gran polémica porque se pensaba que se les pretendía exonerar de su responsabilidad como criminales. Y bueno, no es eso lo que realmente se pretendía. Sin embargo, esto ha movido a una polémica que no termina, estamos asistiendo a ellas, y yo creo que el punto más importante es que hay salidas prácticas distintas, digamos. Si el Estado es el violador de derechos humanos, no cabe duda entonces que el sistema de protección internacional es el que tiene que entrar a tallar, porque el Estado no se sanciona a sí mismo. Y entonces por eso hemos visto que cuando el Estado es el perpetrador de estas violaciones, ha habido que acudir a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, porque de otra manera no había forma. Si el nuestro a duras penas sanciona a terceros, menos se va a sancionar a sí mismo. Entonces, eso es lo que ahora también se está tratando de, digamos, tomar en la experiencia de lo que ya ha venido ocurriendo en lo que es el Tribunal Penal Internacional. Que no solo los estados, sino también los crímenes contra la humanidad van a poder ser juzgados. Eso es lo que está en el estatuto, lo que veníamos ahí pueden llegar individuos. Pero los crímenes algo respecto a lo que tú mencionabas, que hablar de que grupos alzados en armas puedan cometer violaciones a los derechos humanos significaría también, que es lo que ha pretendido en algún momento el Estado peruano, lo planteó para que esto fuera llevado también a los foros internacionales. Pero esto, ¿a qué equivaldría también? ¿O significaría que también tendríamos que reconocer la obligación, ¿no es cierto?, de estos grupos de proteger o de reparar, ¿no es cierto? Porque la violación involucra... Y de tener territorio, autoridades políticas. Entonces, y ¿qué órganos estaríamos generando con todo eso? Que el ciudadano pudiera escoger, ¿no es cierto?, con quién me voy, quién me protege mejor, ¿no es cierto? Estaríamos en una suerte de feudalismo jurídico, ¿no? O de darle a estos grupos un carácter, un carácter semejante al del Estado. Pequeños estados dentro del Estado. Así te digo, por eso te digo, ¿no? La feudalización jurídica. Sí. Pero eso es cuando ya estamos en una situación de violencia generalizada. O cuando hay control territorial, ¿no? Cuando hay lo que se llama estados desestructurados, que es un nuevo concepto que hay en el derecho internacional hoy en día. Pero esa no es la situación, por ejemplo, que vivió en el país. Hay una situación que podría bien cerquita, en la época de Sendero. Yo no lo creo tan así. O sea, que la violencia, el nivel de violencia era alta, pero de que llegáramos a aceptar que tenía un control efectivo sobre parte del territorio del Estado, ¿no? O sea, con actos de gobierno, eso no sucedió.
O sea, eso definitivamente no llegó a suceder. Lo que pasa es que nosotros afrontábamos un problema distinto, que era el vacío de poder del Estado, la ausencia del Estado en determinadas zonas que indudablemente eran aprovechados por estos grupos. Ahora, en el derecho internacional también hay que tener en cuenta lo siguiente, que desde 1948 se viene tipificando lo que se llama genocidio. Y el genocidio es una violación de derechos humanos y es con determinadas características. Así es. Luego tuvimos, es decir, que se viene tipificando determinado tipo de conductas, como la tortura, la desaparición forzada de personas. Y hoy en día, inclusive, La violación sexual. La violación sexual de mujeres es un crimen internacional. Perpetrado en condiciones de guerra. No, en cualquiera. de conflicto armado. No, porque pero una violación normal no va a la Corte Penal. Pues. Indudablemente, pero cuando en el Estatuto de Roma ha comprendido la tipificación de diversos crímenes, dice crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y en ambos está tipificado la violación sexual de mujeres, cuando se considera que hay un ataque sistemático, dice, ¿no? Un ataque sistemático, pero eso no significa que haya un ataque armado, ¿eh? Eso no significa. Por ejemplo, si hay una planificación desde el Estado para hacer una... No, sistemático en cuanto al crimen que se está cometiendo contra estas mujeres. Así claro, hay elementos que la distinguen de una violación, digamos, que no se da en ese contexto. Yo leí una nota que, por ejemplo, en la época de los 80 hasta el 90 y tantos había como alrededor de 1.300 violaciones sexuales a mujeres, ¿no? Durante los años de la violencia. Así es. Pero que solo 23 habían hecho una denuncia, el caso había quedado ahí. Pero eso no podría, por una cuestión de fechas, ser llevado a la Corte Penal Internacional. Así es. No, por el efecto retroactivo que tendría, ¿no? Ok, si seguimos en la línea de la exposición, encontramos que hoy en día las personas, los individuos, sin que eso signifique que estamos reemplazando al Estado indudablemente, pueden cometer estos crímenes, o sea, crímenes que Pero una cosa son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y otra cosa es violación de los derechos humanos. No. Yo creo que conceptualmente, ¿tú qué dices, Walter? Porque, a ver, yo creo que estamos asistiendo a la polémica que está bien, te veo como una cara pero de... habría que decir que la posición, si se quiere, de vanguardia es la que tiene Carolina, qué bien, en el sentido de que no solamente los estados, sino que también estos particulares agentes, ¿no? Pero son sinónimos no estatales, estos conceptos de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, violación de derechos humanos, ¿son sinónimos? se confunden en determinados aspectos. Hablando como categorías jurídicas, ¿sabes? Porque hay que decirle a la gente, el derecho tiene sus propias categorías. ¿Qué es un No, crimen pero el de guerra? derecho, una cosa es calificar el delito, cuando tú hablas de genocidio, etcétera, y otra cosa es los derechos. Los derechos humanos, por ejemplo, ¿cómo diferenciamos derechos humanos de lo que la Constitución dice, derechos fundamentales y derechos constitucionales? ¿Es lo mismo o no? Y yo creo que esa discusión, ¿no es cierto?, podemos tratar de resolverla diciendo, en la categoría, la terminología internacional es derechos humanos. Claro, no importa cómo tú lo etiquetas adentro. Claro, lo que pasa es que eso traducido a la Constitución, por ejemplo, nuestra en el Perú, estamos allí hablando fundamentalmente, o sea, ¿Y estamos hablando de los derechos traducido al lenguaje de la Corte fundamentales. Penal Internacional es lo mismo? Traducido al lenguaje tampoco es lo mismo, porque la Corte Penal tiene bien precisados los delitos y las faltas de las cuales ella... Pero más que pero lo que interesa, las faltas son las situaciones, lo que pero lo que le interesa a la Corte es que no haya impunidad, y por eso yo quería ir a eso. El tema es más bien práctico. De lo que se trata es que ni unos ni otros resulten impunes por graves violaciones a derechos, ¿no es cierto? Entonces, cómo los califica no es lo más importante. El tema es todo aquel que comete estas categorías de delitos, que son los que se entienden como los más graves, esos no pueden quedar impunes y esos son los que van a ser juzgados en la Corte Penal. También hay que ver en el siguiente bloque el impacto político que tienen estas definiciones. Porque esto que puede parecer una conversación bizantina de académicos, tiene consecuencias políticas y que las estamos viendo y las vamos a ver con más claridad cuando la Comisión de la Verdad presente su informe, ¿no? Entonces regresamos después del corte comercial. Bueno, estábamos ya, para terminar este punto de las implicancias políticas del asunto estábamos viendo que el Estado no puede ser equiparado a cualquier grupo, entre otras cosas porque tiene el uso legítimo de las armas. Así es, el monopolio de la violencia. Exacto, entonces ¿cómo va a utilizar las armas para matar a la gente si tiene que usarlas para defenderlas? Por eso tal vez estén cometiendo un exceso o no saben quienes están mezclando
mezclando funciones, ¿no? Y mezclando las responsabilidades de Sendero y del Estado peruano, porque el ciudadano no le puede pedir lo mismo al Estado, que representa valores y todas esas cosas, como hemos dicho, que un grupo que representa lo que al grupo le da la gana de representar, ¿no es así? ¿Qué tal si para tratar de cerrar este bloque y cerrar un poco la discusión que hemos dado en los tres anteriores, ponemos quizás como ejemplo algunos de los casos que en este momento o han tenido o tienen desde la Defensoría o desde la defensa personal, ustedes dos, y que de repente puedan ayudar al televidente a aterrizar un poco más esta noción de derechos humanos y de justiciabilidad, ¿no? Sí, hay un caso que está en este momento en ejecución, que es el caso Durán Ugarte, que es el caso del Frontón, ¿no? En el cual la Corte ha ordenado al Estado peruano investigar, identificar y sancionar a los responsables de la matanza en el Frontón, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, el Estado peruano se están llevando a cabo algunas exhumaciones, ¿verdad? Sí, claro. Están buscando fosas para identificar, o sea, tratar de ubicar a los restos de las personas. Lo que debe quedar muy claro es para cualquier agente del Estado, es que a él no se le está castigando por ser agente del Estado, o por actuar, sino por usar esa investidura de la autoridad del Estado para cometer delitos, como por ejemplo haber matado a una persona en forma arbitraria, ¿cierto? Porque no representaba ningún peligro, ¿no? Porque lo ha ejecutado extrajudicialmente o porque lo ha torturado. O sea, el Estado no autoriza a nadie a torturar. Ahora, en el caso del Frontón Ha específicamente... mandado a investigar recién. Investigar, ¿no es cierto? Investigar, identificar, procesar y sancionar a los responsables. ¿Qué pasa con los responsables políticos? ¿Cuál es la responsabilidad diferencia? política, el responsable político no tiene responsabilidad penal, no es el que... Nosotros No es el que dispara la... ¿Qué como pasa autor con el intelectual. responsable político? ¿Cómo es? Autor mediato, ¿no? O sea, el autor mediato, ¿Autor intelectual? no es el ejecutor, pero es el que tuvo conocimiento y no hizo nada. Pero tampoco es el que autor no- intelectual, ¿no es cierto? Tampoco, el que armó. ¿no? ¿Tú cómo la ves, Walter? Yo lo creo, eso es un tema bastante complejo como para poderlo resolver en este, digamos, pequeño diálogo ya porque estamos concluyendo. Porque hay que diferenciar también responsabilidad política de autoría mediata o inmediata. Son temas Son que cosas pueden llevar a confusión, ¿no? Pinochet. Yo creo que lo importante es la base de lo cual estamos partiendo. Un crimen que no se investigó por el propio Estado, porque había responsabilidad de agentes del Estado sin duda, ¿no es cierto? Entonces termina encapsulado durante mucho tiempo 13 hasta que años otra casi, vez esto se tiene que abrir, en este caso por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige al Estado que en cumplimiento de No hay sus compromisos... prescripción, ¿no? Claro, porque Internacionalmente. los No hay crímenes prescripción, no pasa de por lesa nada. humanidad son imprescriptibles. Fíjense ustedes lo que ocurrió también con las famosas leyes de amnistía. Durante el gobierno de Fujimori se aprobaron 2 leyes de amnistía, ¿no es cierto? Y con eso se pretendió que no se investigaba más barrios pasó nada. altos, ni se Cantuta. podía investigar la Cantuta. cantuta, y en fin, todo lo que han sido este periodo que correspondió también a su mandato y donde se verificaron graves violaciones a derechos. Hoy día la Corte Interamericana ya se ha pronunciado diciendo que esas leyes de amnistía no pueden ser aplicables. No pueden ser aplicables y tendrá que ser juzgados todos los responsables, entre ellos pues los del llamado Grupo Colina. Son inexistentes. ¿Por qué? Porque el sistema internacional nos protege frente a las omisiones o defectos del propio Estado cuando no fue en su momento capaz de poder poner remedio a esa impunidad que se No pretendía solo poner consagrar, remedio, ¿no? sino deliberadamente quiso taparlo, ¿no? Por supuesto, el propio Estado se quería, digamos, amnistiar, ¿no? Pero el tema de la responsabilidad política es importante, por lo mismo que tú decías, Pinochet. Claro. No necesariamente Pinochet fue el que programó, diseñó Así es, este asunto, pero evidentemente que sí sabías. así es. Igual puede ocurrir acá con Con los que fueron Así es, presidentes claro. en aquella época. en las Si épocas. se logra determinar que hay una línea... Cadena de mando. Una cadena de mando y que había Pero toda la conocimiento de los línea de hechos. cadena de mandos, autorías, etcétera, tiene que ver con derecho penal. Así A eso con quiero- derecho penal, Cuando tú claro. hablas La responsabilidad de política, responsabilidad no. política, Claro, no estamos no, pues, hablando de derecho penal. Y por no. eso es que creo, finalmente Son la dos responsabilidad planos. política se resuelve en la política. Es decir, Y se resuelve en la es de- política interna. se resuelve precisamente ante la propia opinión pública y la conciencia Es una cuestión de ciudadana. accountability interna, ¿no? El Interna, pueblo sabrá sí. si le devuelve o no la confianza a aquellos Claro. que son Pero responsables políticos de estas violaciones. ¿Hasta Entonces qué punto, Pinochet, no? Pinochet, ¿de qué estaba acusado?
está acusado de genocidio, directamente. Directamente. genocidio, de tortura. comisión de delitos. y De es una crímenes, pluralidad. Así es, de crímenes. ¿no? Pinochet en muchas Genocidio. oportunidades Genocidio. digamos, Tortura, básicamente. Organizó. se sentía orgulloso de lo hecho. Decía que eso tenía un costo, que la situación, o sea, no es que él haya negado ni haya pretendido decir que no se habían Bueno, tomado igual Vladimiro decisiones. Montesinos, ¿se acuerdarán ustedes ese video que salió donde él decía, bueno, si matamos a 10 y entre los 10 hay un terruco, está bien? Claro. Entonces en ese caso sería exactamente igual, o sea, es un hacerse la vista gorda para... Y lo otro también es mencionar que hay otros casos que no necesariamente están vistos con este periodo de violencia política que vivimos y que tienen que ver con la evolución también de los derechos humanos, porque están referidos a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, ¿no?